trascendiendo, sí se conoce más o menos cuáles son las posiciones en general del gobierno en relación al empleo. ¿Vos qué estás viendo, digamos, de eso? ¿Qué pensás de ese debate? No, bueno, lo primero que hay que decir es que no es una reforma. Cualquier reforma deberíamos pensar que es buena. Lo que es una precarización en función no de lo que hayan escrito como proyecto que esté presentado en el Congreso, sino de las cosas que vienen planteando, ¿no? Hay cuestiones que uno por ahora está especulando que va a suceder en ese proyecto, y decimos no es especulación lo que hacemos nosotros, sino ver cómo se manejó en este tiempo el gobierno de Javier Milei con respecto al empleo, con respecto a la desindustrialización, a no pensar un país productivo, industrializado. Entonces, claramente lo que ellos plantean son trabajadores sin derecho, y en función de esos trabajadores sin derecho arremeten con entendemos nosotros, con la ley de contrato de trabajo, con la ley de asociaciones sindicales, entre otras, ¿no? Vos venís de la experiencia en el sindicalismo, en el gremio de curtidores. Viste que se suele decir como que los sindicatos están cerrados a cualquier cambio en las leyes laborales. Pero lo charlábamos hace un par de semanas con Sola de la CGT. Y eso no es así, digamos. ¿Cómo es las discusiones que se dan en los gremios en torno a, se puede actualizar el convenio, hay que actualizarlo? Hay debates con la patronal para decir, bueno, esto es posible, aquello no, o es un esquema cerrado que no se puede tocar y los sindicatos son totalmente reacios a cualquier reforma en ese sentido. Eso es la mentira que quiere instalar Milei. Antes lo quiso instalar Macri. Digo, eso es una mentira. Siempre dicen que los convenios son viejos y vetustos. Ahora, dentro de lo que uno discute a lo largo y en el momento de la paritaria, no solo discute salario, sino también discute condiciones de trabajo, mejoras de trabajo. Si no, estaríamos todos trabajando igual que 1975, donde están la mayoría de nuestros convenios colectivos. Entonces, me parece que han armado una narrativa para decir que somos los sindicatos quienes no queremos discutir, sino nosotros lo que sabemos es que hay algunos puestos de trabajo que hay que pensar la reconversión laboral. Y por otro lado, también sabemos de que estamos en una de las jornadas laborales más extensas de nuestra América, donde los países de América y del mundo vienen reduciendo la jornada de trabajo para también distribuir el trabajo, valga la redundancia. Acá se están planteando otros esquemas. Entonces, nosotros estamos siempre dispuestos a discutir, porque no solo tenemos que discutir cómo seguimos sosteniendo los derechos de los trabajadores asalariados, sino también qué hacemos con los trabajadores en la informalidad, ¿no? ¿Qué hacemos? Cómo constituimos derecho, cómo avanzamos en legislación, por ejemplo, para quienes están trabajando en las plataformas. No podemos hacer los ojos cerraditos y no hablar de estos temas. Yo quiero recordar algo, ¿no? Cuando en medio de la pandemia empezó el teletrabajo, hubo una legislación de avanzada que fue propuesta por un diputado sindicalista, hoy ministro de Trabajo de nuestra provincia de Buenos Aires, Walter Correa, donde armaba y planteó la legislación para los trabajadores que hacían teletrabajo. Entonces, ahí a las pruebas me remito. Dato mata relato, los trabajadores siempre proponemos en función de este mundo del trabajo que tenemos, entendiendo los cambios. Claudia, te saluda Santiago Soray. Te quería hacer una consulta en torno a algo, siguiendo esta línea un poco de análisis del movimiento obrero organizado que venís trayendo, pero más contextualmente, digamos, ¿cómo ves a la CGT, que recientemente tuvo asunción de nuevas autoridades, digamos, tiene una conducción nueva a la CGT, un nuevo triunvirato, y te quería preguntar un poco cómo ves, digamos, a la central obrera ante este nuevo desafío, porque aparte el gobierno tiene como una idea de traer la discusión sobre la reforma laboral lo más rápido que pueda.
¿Cómo ves, digamos, que se encajan ahí los tiempos de la conformación, por un lado, de la nueva conducción de la CGT y los tiempos del gobierno que va apurando, y cómo ves ese proceso? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Mira, orgullosamente hoy nuestra organización sindical forma parte del Consejo Directivo de CGT. Entonces, creo que se ha logrado en principio la unidad y que seguramente pronto el triunvirato va a convocar a toda la conducción para poder discutir un plan de acción en cuanto a cómo vamos a posicionarnos. Digo, los 3 secretarios generales fueron claros en otras entrevistas, planteando, o sea, no solo el diálogo, sino las propuestas. Entendemos, y yo entiendo, digo, que ante el gobierno de las características que tiene Milei, donde excluye a los actores principales del mundo del trabajo de las discusiones, y en realidad lo que quiere es hacer lo mismo que le hicieron a él cuando fue a Estados Unidos a discutir. Él fue a discutir de rodillas. Entonces, ¿qué podés esperar de rodillas si vas a discutir o a plantear una posición? Digo, la CGT no va de rodillas, el movimiento obrero está trabajando en unidad, no solo la CGT, las 2 centrales, tanto la CTA de los trabajadores como la CTA autónoma, y nos parece que así como nos planteamos cuando nos decían que era muy pronto para hacer medidas de acción gremial, cuando salió la ley bases o cuando salió la ley ómnibus, y nosotros planteamos una medida de acción en la calle y otra en la justicia, en este momento lo mismo. Estamos teniendo reuniones con diputados y diputadas para ver cuál es la postura para cada uno, pero por sobre todo para que sepan cuál es la postura de nuestra central obrera. Claudia, no es la primera vez que en la Argentina, digamos, se discute una reforma de esta naturaleza. Uno puede pensar a veces que es algo que se suele utilizar, ¿no? Que es el paralelismo entre este proceso histórico, el proceso histórico de los 90 y la discusión de la reforma laboral. ¿Crees que hay algo de ese proceso histórico que puede servir como aprendizaje? ¿Hay algo ahí, digamos, que se puede revisar para este momento? Como primera cuestión, ¿dónde nos posicionamos, no? Digo, así como en los 90 hubo esas medidas, también hubo un movimiento obrero que supo pararse y que supo responder a lo que estaba con grandes dificultades. Digo, podemos entender en la cuestión de cómo se daba esa organización popular, ¿no? Ahora me parece que nos agarra un poco más trabajados, teniendo la experiencia, y en esta nueva CGT también hay 2 características que me parece son fundamentales. No solo la experiencia de dirigentes, sino también que hay un recambio generacional, ¿no? Digo, tanto Cristian Jerónimo como Solá son personas jóvenes del movimiento obrero, y la otra mirada que tenemos que tener en esta nueva CGT es la mirada de las mujeres, ¿no? La cantidad de mujeres que hay, pero no por el número, sino por la capacidad de gestión que tienen en sus propias organizaciones. Entonces, si bien en los 90 hemos tenido todos los trabajadores una cuestión, esto de la venida del neoliberalismo disfrazado de peronismo, el también pensar que solo la cuestión de que no haya inflación podía mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Creo que hoy ya nos da el marco, por lo menos a quienes pelamos un par de canas, de saber cómo pararnos frente a esto, en cuanto el gobierno de Milei no solo plantea la reforma, digo, una reforma en contexto solo del mundo del trabajo, sino plantea una reforma tributaria y una reforma previsional. Entonces me parece que ahí tenemos que empezar a discutir y poner la agenda de los trabajadores. Me parece que lo que tenemos de ventaja ahora es que venimos trabajando ya hace tiempo en unidad dentro del movimiento obrero, y que lo que tenemos que construir es el programa de los trabajadores, esa agenda de los trabajadores, que entiendan que no podemos tener un país
que no hable de producción, que no hable de trabajo, que no ponga en el eje las economías regionales, inclusive cuando hablamos de nuestra provincia de Buenos Aires, ¿no? Como es la producción y el trabajo en nuestra provincia. Claudia, una consulta, se la hacíamos también a Jorge Sola la vez pasada. En tu experiencia, ahora como funcionaria, pero sobre todo como dirigente sindical, ¿qué me podés decir de la relación con los empresarios? Digamos, ¿cómo los empresarios, o muchos de ellos, piensan estos temas? ¿Hay un marco ahí para avanzar en discusiones, en diálogo? Vos decías, bueno, construir una agenda de los trabajadores, pero que esa agenda pueda ser acordada, pueda ser conciliada, digamos, planteos históricos y conceptuales, si se quiere, del peronismo, con la patronal, con los empresarios. ¿Ves un camino ahí? Yo creo que sí, que hay que ir al diálogo tripartito, que los empresarios, o sea, no hay trabajadores sin empresas, no hay empresas sin trabajadores. También, sabes que con esto me venía acordando de una anécdota que nos contó el gobernador Axel Kicillof en el último día de la industria. Un industrial se acerca y le dice que ahora le estaba yendo muy mal, pero que estaban gobernando los que pensaban como él a nivel nacional, ¿no? Claro. Pero que a él le estaba yendo muy mal y que no entendía qué pasaba porque cuando gobernaban los peronistas a él le iba muy bien. Entonces ahí me parece que hay un proceso de conciliación que podemos hacer con el diálogo tripartito, juntándonos el gobierno, los sindicatos y las empresas, para discutir también cuál es el nuevo mundo del trabajo, cuáles son las necesidades que tenemos. Siempre cuando hablamos de alguna incorporación a veces trae miedo, ¿no? Cuando las mujeres ingresaron a las fábricas se pensaban que no iban a ser productivas. Está comprobado que no solo son productivas, sino que mejoran los ambientes de trabajo. Cuando pensamos en la reducción de la jornada laboral, algunos dicen, no, pero ¿cómo va a ser la industria para poder adaptarse a esto? Bueno, podemos pensar en el cuarto turno industrial. Cuando pensamos en cómo son las licencias, ¿no? Estas licencias que deberíamos modificarlas, que deberíamos pensar en licencias igualitarias. Bueno, eso también se habla, y de hecho hay muchas empresas que tienen licencias mucho más largas de las que dice la ley de contrato de trabajo, acordadas entre los empresarios y los sindicatos. Entonces ahí me parece que hay un diálogo, que hay una forma